El Twitter nos llegaron muchísimos comentarios a través o muchísimas preguntas el día de hoy. Vamos a tratar de contestarlas de forma bien rápida y bien precisa. José Gouba nos dice, buenos días, soy propenso a ser diabético, la tengo un poco pasada, la glicemia supongo. ¿Dónde tiene la consulta, doctora? Gracias, feliz día. Bueno, yo la tengo en Guarena, el Centro Médico Buenaventura. El Galán Guillén dice, Soluciones Diabetes, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es tener una alimentación sana y óptima y sobre todo a su hora. También nos dice que mañana es su cumpleaños. Felicitaciones desde ya al Galán Guillén, que siempre está muy pendiente de nosotros. Silverio Maestre nos dice, soy muy delgado, tuve un episodio hipoglucémico, quedé inconsciente y roncando. ¿Soy diabético? Pregunta él. ¿Cómo puedo controlar eso? Hay una alteración en donde hay una intermitencia que en primera fase puede tener hipoglicemia un paciente que va a desarrollar diabetes. Sin embargo, hay otras condiciones que pueden presentarlo como la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo. Así que lo invito a que se acerque rápidamente a especialistas para que lo estudien. ¿Qué especialista específicamente? Endocrinólogo. Ninfa Barroso también dice por acá, Soluciones Diabetes. ¿Qué avances en cuanto al tratamiento a nivel de diabetes tipo 1 hay actualmente en el país? Bueno, allí hay un tema bastante complejo con respecto a muchas cosas. En el país no se está avanzando mucho más que a nivel internacional y allí la federación está posicionándose acerca de células madres, pero que es un tema bastante extenso y que no tiene evidencia científica suficiente como para respaldarla y promocionarla aún, aún. Es decir, que un tratamiento a base de células madres no es recomendado por los Sí, momentos bueno, por los ningún invito especialista. a hacer esa discusión en otra oportunidad. Vladimir Rusián dice, Soluciones Diabetes, la solución es vivir paleo, nuestro metabolismo es paleolítico, sin carbohidratos no hay diabetes. ¿Qué de cierto hay en eso, licenciada? No, definitivamente una persona con diabetes puede consumir carbohidratos, como te comentaba anteriormente, y depende del tipo de carbohidratos que consuma. Aunque los carbohidratos complejos pueden ser unos de rápida absorción y otros de lenta absorción. Entonces, por ponerte un ejemplo, si comemos arroz blanco, okay, solo arroz, el arroz tiene una capacidad de subirte la glicemia, pero si tú acompañas ese arroz con vegetales, eso va a disminuir. Okay, ese potencial que tiene el arroz para absorberse, igual un cereal refinado contra un cereal integral o un jugo de fruta en relación a una fruta entera o un vegetal crudo en relación a un vegetal cocido. Todo depende cómo consuma el carbohidrato. Los carbohidratos no se pueden suspender de la alimentación. Doctora. Sí, afianzando un poco lo que ella está diciendo, una de las manifestaciones de la diabetes es que hay una disregulación en la producción hepática de azúcar, así que a pesar de que el paciente pueda disminuir o quitar el carbohidrato de su alimentación, si no es adecuadamente tratado, el hígado va a producir de manera exagerada el azúcar. O sea, ese mecanismo que usualmente es de defensa está descontrolado. Muy bien. También nos dice por acá Sergio Rojas, ¿es efectiva la infusión de NIM para prevenir la diabetes? ¿Recomiendan alguna infusión o té con ese fin, licenciada? No existen alimentos milagrosos, ¿ok? Definitivamente las personas que siempre buscan como que el camino rápido para salir de cualquier alteración, no lo logran. Es una alimentación balanceada lo que ayuda a mantener los niveles de glicemia y el control que lleve la persona, el autocontrol, o sea, el medir la glicemia junto con las comidas, ¿ok? Es lo que te va a decir a ti qué alimentos o qué comida es la que te está aumentando la glicemia. Para mí esa ha sido la mejor experiencia con la persona con diabetes. Una vez que descubres eso, ya ellos se controlan. Nos quedan poquitos minutos. ¿Qué, la pobreza es o no un factor de riesgo importante en la diabetes, doctora? Sí lo es. ¿Por qué? Sí lo es. Determina la capacidad adquisitiva del paciente en cuanto a los alimentos, inclusive en cuanto a su tratamiento farmacológico. La afectación del miembro líder de la familia con respecto a diabetes deriva al presupuesto familiar que, como se mencionaba anteriormente, en gran proporción está destinado a la alimentación. En ese caso estaría también destinado a los cuidados médicos del paciente con diabetes. Y segundo, la mayor prevalencia de la patología está para pacientes en edad productiva, es decir, a partir de los 35 o 40 años. Así que sí, el estatus económico familiar puede modificarse por la patología y a su vez la patología puede modificar el estatus económico de la familia. ¿Y qué debe hacerse para cambiar esa realidad? Bueno, lo primero es prevenir. ¿Y de qué manera prevenimos? Con información. Todas las instituciones debemos estar enfocados en la orientación de los factores de riesgo hacia las familias, hacia las instituciones y trabajar en conjunto y con una adecuada comunicación.
como mencionábamos antes de cámara, es importante que las medidas sanitarias sean efectivas, de bajo costo, lleguen a la mayor cantidad de población y sean seguidas en el tiempo. Si no, un recurso asignado se pierde en el tiempo, se diluye. ¿Eso está sucediendo en Venezuela? Sí. Afortunadamente. Viene sucediendo, viene sucediendo las dos cosas en paralelo. Okay. Es decir, las unidades de diabetes vienen trabajando con esfuerzos institucionales, mucho o poco para cada región, y con un esfuerzo personal muy importante. Los líderes de cada región están inclusive utilizando su propio recurso para garantizar que la información, y estoy hablando de todos los asociados a FENADIABETES, estamos trabajando con las manos, con nuestro corazón, para tratar de alcanzar esa meta, que nos falta muchísimo. ¿Cómo hace una familia económicamente deprimida para prevenir la diabetes? ¿Cuán fácil le es cambiar esos hábitos? Bueno, lo primero es que una familia en situación de pobreza es poco probable que visite el médico, ¿ok? Si no se activa la atención primaria en salud en el país, es poco probable que podamos diagnosticar tempranamente la enfermedad. Lo otro es que una familia pobre, a diferencia de una familia de estratos medios o altos, consume una alimentación poco saludable. ¿Y qué puede hacer frente al alto costo de los alimentos saludables actualmente en el país? Como decía yo al principio, comenzar a sustituir. Ellos normalmente tienen una alimentación basada en alimentos que son de alta densidad calórica, por ejemplo, muy ricos en carbohidratos. Comen muchísimos carbohidratos, ¿por qué? Porque son los alimentos más económicos. Yo decía anteriormente que si tú disminuyes esa cantidad de alimentos, puedes comenzar a agregar otros de mejor calidad y también hasta del mismo costo. Si buscamos, por ejemplo, frutas económicas y vegetales más económicos, podríamos comenzar a incrementar esa ingesta. Tal vez no llegar a ese 5 al día, pero comenzar a introducir esos alimentos saludables y buscar información. Muchísima información sobre los beneficios que le da una alimentación saludable. ¿Es fundamental parar o evitar el consumo de tabaco? Para todo, porque al final el riesgo cardiovascular es el que está en juego. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy para hablar de, digamos, las nociones básicas que hay que tener para poder estar atentos frente a esta patología. No queremos ser parte de las estadísticas definitivamente. Si nos toca, entonces tenemos que saber de qué manera afrontarlo para poder sobrevivir y llevar la enfermedad de la mejor forma posible. Muchísimas gracias también, amigos, a ustedes como siempre por haber estado allí, por su masiva participación como todos los días. Yo me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y estén bien atentos ante todas las actividades que se van a dar mañana. Cita en muchísimas ciudades de nuestro país, justamente en el marco de este Día Mundial contra la Diabetes. Recuerden que siempre es mejor ser parte de la solución que del problema, y toda nuestra información y programación pueden verla a través de los canales de Globovisión en YouTube y Daily Motion. Nos vemos.